Ya no sé, necesito encontrar el porqué. Las preguntas me atacan, no me dejan ver. Quiero encontrar la verdad y entender. Yo me pregunto la historia, qué por qué, qué cambió el tiempo y dónde estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Este es el programa Biblia a Profundidad, una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto que puedas acompañarnos, que te hayas conectado, que siendo dominguito por la noche ya más tirándole a estar ahí en la cama, ¿verdad? Cómodo, viendo la tele o quizá comiendo unas palomitas, haciendo cualquier otra cosa. Nos sintonices. Gracias por checar qué estamos haciendo, de qué vamos a hablar hoy. Tenemos esta noche aquí también a Idalia Castro, Dios les bendiga. Javier Castro. Bueno, ahí tienes un saludo de parte de mis hijos, de mi esposa y de mi sobrina. Un saludo a todos los que ya se están conectando. Qué bendición es que nos acompañen. Hoy vamos a estar tratando un asunto. Alguien me escribió que por qué me agarro tanto la nariz. No sé, me da últimamente mucha comezón mi nariz. Yo espero que sea el discernimiento incrementándose, creciendo, ¿verdad? Pero si me ven agarrar mi nariz, créanme que me da comezón. Quisiera yo agarrar un cepillo de dientes y darme unos buenos tallones. Gloria a Dios. Pero qué bueno que ya estás con nosotros. Estamos hoy tratando una pregunta específica, porque por ahí alguien que estudia filosofía, que estudia, sobre todo la conducta humana, empezó a tener un debate conmigo hace unos días e hizo esta pregunta que hoy pues traemos hasta este programa para que todos ustedes puedan pues aprender, así juntos podamos ir enriqueciendo el programa, porque es una pregunta que en algún momento te van a hacer, es una pregunta que tiene pues un cierto sentido lógico porque yo en mi momento la hice. Y esta pregunta la vamos a aclarar en un momento. Antes te damos nuestros medios de comunicación. Por favor, Yaya. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masadadulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Recuerda que todo es con minúscula y doble S en Masada en todas nuestras redes. Y puedes dejar tus comentarios en YouTube, que es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, fíjate que hace unas horas por la mañana me llegó un anuncio de Facebook en donde aparentemente quieren bajar la cuenta del grupo Hermanos, basándose en que en la mañana transmitimos sin imagen. Entonces yo ahí puse mi queja muy severa porque pues antes ellos mismos te daban la opción de transmitir solo el audio y de todos modos si requerimos ahí de repente que apoyen la cuenta, les vamos a pedir en su momento que la apoyen porque pues parece ser que esto es una nueva disposición. Ellos argumentan que es porque no pueden verificar la veracidad de la persona que transmite, y lo entiendo porque a lo mejor se puede prestar al no tener imagen en una transmisión en vivo a que puedan darse mensajes pues de tipo violento. Quiero pensar en terroristas y todo esto, pero yo les envié una carta por la mañana ahí en el buzón de la aplicación, en donde les explicaba que finalmente ellos daban esa opción en audio. Quisimos hasta cierto punto los domingos tener una cierta privacidad en los cultos, por eso no estábamos transmitiendo con imagen, pero si sigue esta pues restricción tendremos que transmitir con imagen. Así es que de una vez les aviso, me perdonarán si no me enfoco a la cámara los domingos, porque pues es otro tipo de dinámica, ya que es culto y servicio a Dios, pero no obstante ello vamos a seguir transmitiendo. Es la primera llamada de atención, yo espero que no haya una segunda, porque dicen que 3 strikes y te ponchan, pero si se da el caso de que por ahí de repente hay
pues, factores que quieren interrumpir el trabajo que hacemos. Ya nos ha pasado, 2 veces nos han querido hackear la cuenta, en una ocasión me pasmaron de plano la página, no podíamos ingresar. Entonces, esto quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque si hay fuerte oposición, desde luego, es que estamos pisando ciertos callos, y no creo que sean los de Mark Zuckerberg. Yo creo que son entidades más poderosas que Mark Zuckerberg. Bueno, te decía que hace unos días estábamos ahí platicando vía chat con una persona que me planteaba algunas preguntas. Era un joven que estudia filosofía y letras y que también estaba pues con cierto conocimiento de psicología, y me hizo la siguiente pregunta, una pregunta que a ti como creyente valdría la pena que te la hicieras, porque es una pregunta lícita, es una pregunta que tiene cierto rasgo de lógica y de razonamiento, si es que eres un ser pensante. La pregunta es: ¿la fe es una muleta? ¿La religión, la fe, es una muleta? ¿De dónde se sacó esta pregunta o por qué la estipula? Bueno, quiero hacer un poquito de preámbulo antes de que podamos aclararla. Por ejemplo, Jesse Ventura, el exgobernador del estado de Minnesota en la Unión Americana, dijo una vez lo siguiente, cito, él dijo: la religión organizada es una farsa y muleta para personas con mente débil que necesitan reforzarse en números. Bueno, ya nos dijeron de mente débil. Larry Flint, una persona muy reconocida porque fue la primera que ganó el hecho de que se pudiera publicar abiertamente la pornografía, ahí no nos debe extrañar la fuente. Larry Flint comenta: no hay nada bueno que pueda decir sobre eso, y se refería a la fe o a la religión. La gente la usa como una muleta. Claro que iba a ser un argumento de él para dar cabida y rienda suelta a todo este pandemonium que se desató acerca de la revolución sexual hace ya unas décadas. Pero también Ted Turner dijo, escritor, dijo una vez que el cristianismo es una religión para perdedores. Ventura, Flint, Turner y otros que piensan como ellos ven a los cristianos como seres emocionalmente débiles y necesitados de un apoyo imaginario. Así, hay gente que hasta se burla y dicen: háblale, órale a tu amiguito imaginario. Hay mucha gente, desgraciadamente, que ahora está en ese sentido, ¿verdad? Dicen que nosotros nos creamos la imagen de Dios, la idea de Dios, para ir sorteando las dificultades de la vida porque somos débiles, eso dicen ellos. Su alusión es que ellos son fuertes, desde luego. En su increpancia, ellos dicen: ustedes son débiles porque necesitan creer en algo, nosotros somos fuertes porque creemos nada más en nosotros mismos y nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida. Es lo que dicen estas personas. Y ellos dicen que no tienen necesidad de un supuesto Dios que los ayude con sus vidas. Estas declaraciones pues desatan varias preguntas. ¿Dónde inició esta corriente de opinión? ¿Hay alguna verdad en ello, en que sea una muleta psicológica, una muleta emocional para los creyentes? Yo sé que ahorita ya están muchos: no, pero ¿cómo? Vale la pena abordar el tema, vale la pena abordar la pregunta. A lo mejor muchos dicen: ya sé qué va a contestar, va a decir que sí, que nosotros estamos bien, ellos están mal. Espérame, pero vale la pena analizarlo, porque a través de esta enseñanza pues te puedo dar argumentos para que cuando a ti te pregunten cosas similares pues puedas tener alguna respuesta. Claro que vamos a responder con Biblia, pero también con lógica y razonamiento a tales expresiones de estas personas. Entonces, ¿la fe en Dios es una muleta? ¿Quién inició con esta idea? Bueno, era lógico de esperarse que fue el mismísimo Sigmund Freud, autor del psicoanálisis. Pero quiero decirte cuándo nació y cuándo murió, para que te des cuenta desde cuándo viene esta tesis, ¿sale?
en qué tiempo la ideó, cómo fue que la fue fraguando, cómo fue que llegó a ese razonamiento, pero estamos hablando ya de casi un siglo que Freud murió. Él nació en 1856, muere en 1939, estamos en el 21, casi a 100 años de su muerte. Y desde allá hasta esta fecha, inclusive el conocimiento científico se ha ampliado. Inclusive las corrientes filosóficas han tenido nuevos adeptos, nuevas tesis, nuevos ensayos que describen otra corriente de pensamiento en donde desde luego la fe ahora tiene mucho hincapié. Pero no me quiero adelantar. ¿Quién fue Freud? Bueno, Freud fue en realidad no psicólogo como muchos creen. Freud fue un neurólogo austriaco y él fundó la práctica del psicoanálisis, como ya dije hace un momento, que es un sistema que expone la teoría de que los motivos inconscientes de tu mente determinan gran parte del comportamiento humano. Cierto grado tiene de razón, porque la Biblia dice que las preocupaciones que uno tiene luego las externa. Hasta ahí no tenemos mayor problema con su tesis, pero fíjate que él defiende el ateísmo, es decir, la creencia de que no existe Dios, y él confiesa lo siguiente, dice, y voy a leer porque voy a citar, confesó que la verdad de la religión no puede ser refutada. Si bien él no creía, él dijo, tampoco podemos decir que no existe. Y él dice, no puede ser refutada la fe religiosa porque ha proporcionado consuelo para un sinnúmero de personas a través de la historia. Sin embargo, a pesar de decir, bueno, sí, la verdad es que le sirve al ser humano, la verdad es que hay mucha gente que la ejercita, la vive y vive conforme a ese parámetro de vida, él dice, sin embargo, él pensaba que Dios era una ilusión. En una de sus obras, que se llama El futuro de una ilusión, escribe lo siguiente, es un ensayo. Ellos, nosotros, los creyentes, le dan el nombre de Dios a alguna vaga abstracción que ellos han creado para sí mismos. O sea que nos inventamos nuestro Dios para tener consuelo, para tener esperanza, para tener descanso de nosotros mismos. Es lo que dijo por ahí de el 1903 Freud. ¿Cómo ven eso? Ya tiene muchos años, ¿no? Pero bueno, es respetable porque hay que respetar la manera de pensar de todos, porque recordemos que hay un libre albedrío al respecto. La Biblia dice que cada quien tiene la capacidad de tomar sus decisiones, de tener una tesis de creencias y hasta una corriente filosófica de vida. En cuanto a la motivación para que el ser humano cree tal cosa como un Dios imaginario, dice Freud, hay dos cosas básicas, decía él. Hay dos motivos que él daba para que nosotros, los creyentes, nos inventáramos un tal Dios. Él dice en la primera, la gente de fe crea un Dios porque tiene fuertes deseos y esperanzas dentro de ellos, que actúan como un consuelo en contra de la dureza de la vida. Es decir, el primer motivo, según él, para que nos creemos un Dios es la esperanza y el consuelo. Segundo, él dice que la idea de Dios viene de la necesidad de una figura paterna ideal, aludiendo que la mayoría de la gente no tiene buenos padres, y me refiero al varón. Entonces dice que nos creamos un ser que ocupe esa imagen, esa función de un padre ideal, porque la mayoría no la tenemos. Ya sé lo que están pensando, pero ahorita abordamos. ¿Y él qué onda? ¿Cómo era su familia? Ahorita les digo el chisme completo, ¿no? Él dice que nosotros sustituimos a un padre imperfecto en la vida con un pensamiento religioso de un padre sobrenatural. Entonces, esos son los dos argumentos que da Freud al respecto de por qué inventarnos un Dios, según él. Yo sé que hasta ahorita, si eres cristiano, si eres gente de fe,
ya tu corazón como que ¿cómo es posible? Ya, pero espérame, hay que escuchar, hay que dar cabida al razonamiento de los demás para que a través de su propio razonamiento, como dice la Escritura, los prendas en su propia sabiduría. Sigo con Freud, porque pues es la bomba, ¿verdad? Aquí hemos dado una palabra de las manzanas podridas, y una de ellas precisamente es el psicoanálisis, es Freud. Ya, si quieres saber de qué estamos hablando, pues ahí puedes checar en YouTube. No sé si estemos con esa, no, creo que esa enseñanza no la hemos subido, ¿verdad? Las de las manzanas podridas. Te prometo darla pronto, para que puedas escuchar cuáles son las tesis acerca de lo que yo llamo que están pudriendo a la sociedad. Una de ellas es precisamente esta, el de pues querer sacar a Dios de la jugada de la humanidad y de la historia, pero hablaremos en eso en otra ocasión. Ahora, para Freud, anda una mosca por aquí, se metió. Para Freud, Dios no era más que una proyección psicológica precisamente que servía para proteger a los individuos de la realidad que no quieren enfrentar. Porque él decía, siempre es mejor echarle la culpa de lo malo que haces a un ser llamado diablo y tener la esperanza de un premio a un ser que es el Padre que todos quisiéramos tener, que es Dios. Eso es lo que él decía así en pocas palabras. Pero después de Freud, porque no solo fue Freud, después de Freud vienen otros científicos, otros filósofos, quienes aseguran lo mismo y dicen que la religión, que la fe es solo una ilusión, es un engaño de la mente. Por ejemplo, Robert Pirsig, un escritor y filósofo norteamericano, él tipifica a los seguidores de Freud modernos. Él dice lo siguiente: cuando una persona sufre un delirio, se le llama loco. Cuando muchas personas sufren del mismo delirio, se les llama religión. Wow, o sea, ya nos dijeron débiles mentales, ¿no? Poco fortalecidos, que la realidad de las circunstancias nos derriba, por eso nos creamos un Dios. Se fue más lejos, nos llamó locos. Está bien. ¿Qué sucede con estas acusaciones? ¿Habrá algo de verdad en estas aseveraciones hechas por Freud y los demás? Bueno, vamos a ver entonces a partir de ahorita si estos reclamos de que la fe es la muleta de las multitudes es cierta o no. Fíjate que cuando hacemos un examen honesto de estas opiniones, lo primero que debe de reconocerse es lo que ellos, estos de los que acabo de hablar, hacen en sus afirmaciones reivindicándose hacia ellos mismos. Es decir, no dicen, la gente se inventa dioses porque son débiles, pero pues nosotros preferimos no creer. Dicen, no, porque nosotros somos fuertes. Es decir, denostan y al mismo tiempo se engrandecen. Entonces, como que ya de entrada no tiene equilibrio la tesis, porque se está tratando de denigrar la oposición de el que piensa diferente que tú, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Pues los críticos de la religión dicen que los cristianos son propensos a factores psicológicos y de cumplimiento de deseos que ellos no tienen. Por ejemplo, Freud vio la necesidad de un Dios Padre como resultado de personas emocionalmente necesitadas de protección, emocionalmente necesitadas de herencia, porque hay otro que decía que el cristianismo es la religión de los pobres. ¡Wow! Y otros que de los indoctos, de los neófitos, de los no estudiados y no educados. Y hay muchas personas que así piensan hasta el día de hoy. Pero fíjate que cuando Freud habla de un padre y tú analizas su biografía, su historia de vida, te vas a dar cuenta que él externa una necesidad de padre, porque su padre no fue muy correcto en algunas cosas. Recordemos que en las épocas anteriores la paternidad era más visto como un sesgo de autoridad y de posesión sobre los miembros de la familia que otra cosa. Entonces no sería que cuando Dios
Freud afirma que Dios no existe, en realidad es porque él desearía que no existiera. Porque así como ellos establecen teorías y establecen hipótesis, pues también nosotros podemos establecernos lo mismo. Podría ser que Freud mismo tuviera una necesidad emocional de que no existiera una figura paterna porque el padre que él tenía no le gustaba. Digo, se vale. La parte mala de ello, dijo Freud, acerca de no tener una fe en algo superior, en Dios, él dijo, la parte mala de ello, especialmente para mí, fíjese en esa frase, y está escrita, está registrada, la parte mala de ello, especialmente para mí, ahí está admitiendo que él quisiera tener una fe, que él quisiera tener un conocimiento de Dios. Él dice, radica en el hecho de que la ciencia de todas las cosas efectivamente parece demandar la necesidad y la existencia de un Dios. Sobre todo cuando hablamos de un Dios de diseño. Es increíble que pudiéramos decir que somos producto de la casualidad, como establecen algunos científicos. ¿Por qué los planetas no se salen de sus órbitas? ¿Por qué los átomos funcionan como funcionan? ¿Por qué existe la misma vida humana? No puedo creer que de repente hubo una explosión y ahí por azar se juntaron ciertos elementos químicos y se formaron planetas y de repente por casualidad empezó a surgir la vida arrastrándose del mar hasta lo que conocemos hoy como seres humanos. Se necesita más fe para creer eso que para creer que hay un Dios de diseño, un arquitecto de todas las cosas. Freud mismo admitía, pues, la misma ciencia parece afirmar que debe de existir un Dios. Sería razonable entonces concluir, amigos y hermanos, como Freud y sus seguidores han argumentado, en su opinión, que la única forma que una persona podría superar la exigencia de la evidencia blanco o negro de algo es creando, según él dice, una esperanza ilusoria que supere la comprobación de la existencia de Dios. Pero sin embargo, no consideran que esta sea una posibilidad para ellos. Es decir, hay muchos que dicen, bueno, yo no sé si hay un Dios o no hay un Dios, y tal vez lo haya, pero por lo menos yo quisiera que no lo hubiera, o por lo menos para mí no existe. Vemos cómo se vienen modificando las tesis. Y recuerda la pregunta, ¿la fe es una muleta para el ser humano, para el mundo? Otra persona, un profesor y filósofo ateo llamado Thomas Nagel, dijo una vez lo siguiente: quiero que el ateísmo sea verdad, y me inquieta el hecho de que algunas de las más inteligentes y bien formadas personas que conozco sean creyentes. No es solo que no crea en Dios. Espero tener razón en mi creencia, dijo Nagel. Es que espero que no haya ningún Dios. No quiero que haya ningún Dios. No quiero que el universo sea así. Aquí nos deja ver este ateo, que es más un deseo de que Dios no exista, que en verdad una comprobación científica o un hecho psicológico, porque diría un científico en su razonamiento, en su hipótesis empírica, no se puede probar la existencia de Dios, porque con eso te salen los que se creen muy doctos, los académicos. Me ha tocado platicar con varios de ellos, pero el argumento automático es, bueno, si no se puede comprobar la existencia de que existe un Dios, compruébame que no existe. Y estamos tablas, ¿verdad? Digo, es un argumento para ellos. Otra consideración que hay que tener presente
es que no todos los aspectos del cristianismo son reconfortantes. Freud dice que nos creamos un Dios para tener esperanza, para tener seguridad, para tener alguien que nos diga, ya, mijito, mijita, ya, todo va a estar bien. En pocas palabras, así dice Freud y todos los que después de él pensaron de esta manera, pero hay que tener presente que no todos los aspectos del cristianismo son reconfortantes. Si así fuera, las iglesias estarían retacadas, porque ¡hurra, yupi, viva! La vida en Cristo es bien padre, es bien buena, es bien relax, todo bueno por acá, no me dan exigencias. No todo es reconfortante en el cristianismo. Por ejemplo, la doctrina del infierno. Porque si se trata de crear un Dios que pues nos dé solo satisfacciones, ¿para qué inventar un infierno? ¿No? O la de que somos incapaces de vencer el pecado por nosotros mismos, que necesitamos de ese Dios. Y cualquier persona que tenga por lo menos un poquito de soberbia dirá, no, yo puedo. Y entonces el cristianismo dice, no, tú no puedes, necesitas del Espíritu Santo. Imagínense al ego de la persona orgullosa cómo le pega eso. Digo, que si nos vamos a inventar un Dios, pues inventémonos uno que cumpla todas nuestras expectativas y no nos pida nada, ¿no? No todas las enseñanzas bíblicas son cálidas, no todas son reconfortantes. ¿Cómo podría explicar Freud eso si es que se supone que nos creamos un Dios a medida? Y conste, hasta el momento estoy usando argumentos racionales. Ya llegaremos a los bíblicos, pero te estoy enseñando cómo la simple lógica nos puede ayudar si es que tenemos alguna duda al respecto. Una consideración adicional es... A ver, lo voy a plantear de esta manera como una pregunta. ¿Por qué si la humanidad simplemente inventa el concepto de Dios para sentirse mejor con ella misma, inventaría además que es santo, que no toca nada malo? A los seres humanos nos gusta lo malo. Y dime que no. A ti que te estás escondiendo. Dime que no. A ti que estás... Ahí te hablan. Dime que no te gusta lo malo. Por eso es una lucha. El ser un cristiano correcto, conforme la Biblia lo define, es una lucha que comienza al creer en Jesús, entregarle nuestra vida, pero es una lucha que no acaba hasta morir. Diariamente hay que vencer tentación. Diariamente hay que vencer muchas cosas. Entonces, si no estamos creando un Dios a modo, ¿por qué crearlo santo? Es decir, que no comete, no hace, no piensa, no permite la maldad. Como que nos estaríamos poniendo solitos el pie, ¿no creen? Tal Dios pareciera ser opuesto a la naturaleza, deseos y prácticas de la mayoría de la gente. De hecho, tal Dios parecería ser la última clase que se nos ocurriría. Si me voy a inventar un Dios, pues que sea un Dios divertido, que me deje hacer lo que yo quiera, ¿no? Si fuera una invención, como dicen todos estos que te acabo de mencionar. Ahora, una última pregunta antes de darle respuesta con la Biblia. Hasta ahorita, repito, solo he respondido con el razonamiento a estas preguntas. Hagamos una última pregunta. Todos estos que dicen que es una muleta la fe, ¿cómo justifican que aun siendo una invención haya gente que se resista a creer? ¿No? Si te voy a hacer ya, mijo, ya. No, tú tienes consuelo. Tú no fuiste, fue el diablo cochino, es el que te obligó. Porque si todo está a modo, hay gente, aún en nuestras filas, que se congrega, que va a las iglesias, que tiene problemas para creer. Y es un problema con el que lidiamos todos los pastores.
Siempre hay alguien que, pastor, se me está enfriando la fe, pastor, estoy en una crisis de fe, pastor, me ha ocurrido lo siguiente, y eso ha ayudado a que pues mi fe mengüe y cosas por el estilo. ¿No sería mejor decir, el cristianismo no existe para poder hacer lo que les pegue la gana? C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos, un erudito inglés, autor de las Crónicas de Narnia, y cito, tiene mucho más bibliografía, pero lo cito por ser los más famosos. Él es uno de las personas más famosas que ha como que puesto en el escaparate la fe cristiana. Nadie puede decir que era ignorante, nadie puede decir que era pobre, nadie podría decir que era débil o que carecía de imaginación y por eso se inventó un Dios. Basta ver todo lo que se inventó en las Crónicas de Narnia para decir, este hombre le sobraba. Aparte era traductor, aparte daba clases en la universidad. Como que Lewis, ¡pum!, viene y rompe todo el parámetro, todo el argumento de estas personas, ¿verdad? Lewis es famoso por decir que no había converso más reacio en toda Inglaterra que él mismo, que él fue, y cito, literalmente arrastrado a la fe, pateando y gritando, es decir, él no quería creer. Y lo que difícilmente sería la declaración que uno esperaría de una persona que llegó a ser tan comprometida con el evangelio, fuera a decir, no, pues yo entré fácil, me gustó y ahí me desarrollé. No, dice, yo no quería creer, pero ante los argumentos bíblicos no tuve otra opción. Con todo mi conocimiento, con toda mi ciencia, con toda mi filosofía, fui convencido. ¡Bah! C.S. Lewis. Estas cuestiones y estas preguntas parecen estar en oposición con los calificativos de muleta de multitudes que dan ciertas personas a la fe. Pero, ¿qué tiene que decir la Biblia? Porque ya hablamos un poco de filosofía, muy poco, un poco de razonamiento y lógica. Pero ¿qué tiene que decir la Biblia acerca de estas cosas? ¿Cómo responde a estas acusaciones? Hay tres respuestas, amado, tres respuestas principales que dice la Biblia ante la acusación de la gente sobre que ha inventado la idea de Dios como muletas para ellos mismos. Tres principales respuestas. Primero, la Biblia dice que Dios creó al hombre para él mismo. Diseñó la humanidad para que por naturaleza deseara una relación con él. Dime si no es verdad. Hasta la persona más atea, hasta la persona que menos cree, cuando está problemado, cuando no ve llegar la suya, clama a un Dios que a lo mejor ni conoce y hasta ese momento ni creía. ¿Cuántas veces llenamos nuestra vida de tantas cosas queriendo llenar un hueco que sentimos todos los seres humanos en nuestro corazón y que solo puede ser llenado por Dios? Sobre este hecho, Agustín de Hipona escribe: tú nos has hecho para ti mismo, oh Dios, y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran descanso en ti. ¿Cuántas personas has visto que se la pasan buscando y buscando respuestas? ¿Cuántos van al Tíbet? ¿Cuántos se hacen budistas? ¿Cuántos se hacen veganos? ¿Cuántos van a Alcohólicos Anónimos para lidiar con su problema de adicción? E invariablemente, sin importar qué camino tomen, todos van sintiendo la necesidad de relacionarse con algo que su ser les dice. Esto no es todo lo que existe. Hay una entidad superior, hay un poder superior. Y tal vez muchos no lo entienden, pero lo sienten en su interior.
Génesis 1:26 nos dice que la humanidad está hecha a la imagen de Dios. ¿Cómo dice? Amén. Me acordé de Luis Miguel. ¿Cómo dice? Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Bueno, si esto es verdad, ¿no es razonable creer que sintamos un deseo por Dios? Porque fuimos creados con este deseo. ¿No debería existir una huella divina y la posibilidad de una relación entre criatura y creador? ¿Por qué la gente se la pasa buscando algo que sabe que le falta? Lo discierne, lo siente, pero muchas veces nos lo autonegamos. Segunda respuesta que da la Biblia. La Biblia dice que la gente realmente actúa de manera contraria a lo que Freud y sus seguidores afirman. Es decir, la Biblia dice que la humanidad está en rebeldía contra Dios y por naturaleza lo aleja en vez de desearlo. Y que tal rechazo es la razón de que la ira de Dios venga sobre ellos. La realidad es que la gente por naturaleza hace todo lo que puede para suprimir la verdad acerca de Dios, que es algo sobre lo que Pablo escribió en Romanos 1, versos 18 al 22, por favor. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirman ser sabios, se volvieron necios. Mi versión dice se volvieron estúpidos. El hecho de que Dios es claramente evidente para todo por medio de la creación, como lo declaran las palabras que acabamos de oír de Pablo, C.S. Lewis lo dice de otra manera. Él escribe, podemos ignorar, pero no podemos evadir en ninguna parte la presencia de Dios. El mundo está lleno de Él. Freud admitió que la religión era el enemigo. Así es exactamente como Dios representa a la humanidad antes de ser espiritualmente iluminada. Antes de que tenga el conocimiento de Dios, antes de que admita que está equivocado, es como Dios usa el mismo adjetivo. Antes eran adversarios, pero luego ocurre algo a través del conocimiento del Espíritu Santo, del sacrificio de Jesús, que en nosotros empieza a cambiar esa naturaleza. Romanos 5:10 lo dice así. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Tercera respuesta que la Biblia da ante estos argumentos de que pues, nos inventamos a Dios. La Biblia declara que la vida es difícil. No fácil. Que las dificultades son comunes y que el miedo y la muerte es experimentado por todos. Estas son verdades que son fácilmente apreciadas en el mundo que nos rodea. Basta ver los noticieros, basta saber ahora con la pandemia cómo el sufrimiento de alguien tocó muy cerca, ¿verdad? Conocemos gente que murió en la pandemia, conocemos a sus familias, algunos hasta el día de hoy nos recurren a nosotros para dar consejería. El día de ayer nomás fuimos a dar consejería a un hogar
acerca de algunas situaciones difíciles que se viven, porque basta voltear para todos lados, pero a veces basta voltear nada más hacia tu familia para darte cuenta que la vida es difícil y que hay condiciones y circunstancias que no nos la ponen fácil. La Biblia también dice que Dios está ahí para ayudarnos a pasar esos tiempos difíciles. Y nos asegura que Jesús, quien se sacrificó por nosotros, está ahí. Juan 16:33 dice: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La Biblia, amados, dice que Dios cuida y ayuda a su pueblo y que Él ordena a sus seguidores que se ayuden unos a otros. Me pregunto, las personas que no tienen o no quieren reconocer que hay un Dios, ¿lo harán? Voltea a ver tu entorno. Al viejo avaro, al pervertido, al pedófilo. Que no me digan que creen en un Dios. Y como ese ejemplo podemos poner un montón. No me digan que creen en un Dios. No tienen esta ventaja que a nosotros nos es dada a través de la Escritura. Gálatas 6:2, la carta a los Gálatas capítulo 6, verso 2 dice así: Ayúdense unos a otros llevando sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Hablando del cuidado de Dios por la gente, Pedro escribió también algo al respecto en la primera carta de Pedro capítulo 5 versos 6 y 7. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Jesús mismo habló de este hecho en Mateo 11, versos del 28 al 30. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Además de la ayuda diaria, el temor a la muerte también se va. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que Jesús ha vencido a la muerte. Es un atributo, es un pensamiento que el que no cree en Dios no tiene. Por eso hacen todo en la vida queriendo comérsela a bocados grandes, porque no tienen una conciencia de eternidad. ¿Sí? A través de su resurrección, Jesús demostró que la muerte ya no tiene poder sobre él, y la palabra de Dios dice que la resurrección de Cristo fue la prueba de la resurrección y la vida eterna de todos los que en él depositan su confianza. Primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Wow. La liberación del temor a la muerte es una verdad proclamada por el escritor de la carta a los Hebreos. Léeme, vamos a leer Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15, por favor. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Así que pues, en efecto, la Biblia habla sobre el cuidado, la preocupación y la ayuda de Dios hacia su creación. Tal verdad realmente brinda un consuelo, es verdad, pero es un consuelo que está basado en una realidad, no en un mero deseo de realización de ese deseo. Porque una cosa, por ejemplo, es querer ser libre de adicciones, y otra cosa que con la ayuda de Jesús nunca jamás volviste a tocar tal adicción por la que participabas. Una cosa es querer sanar las heridas de tu niñez, de adolescencia, de juventud. Ir a terapia, ir al psicólogo, todo eso está bien. Pero otra cosa es que Dios, a través de su presencia, de su unción, te despoje de ese rencor, de esa ira, de ese recelo hacia los que te dañaron.
Increíblemente, hay personas que cambian tan diametralmente que de un deseo egoísta se vuelven altruistas, en dadores, en ayudadores. Yo soy el ejemplo vivo de eso. Yo era una persona muy violenta. Yo nací y crecí en el barrio más peligroso de este país, en el barrio de Tepito. Ahí, pues sabías que desde niño te tenías que ganar un lugar para que nadie se aprovechara de ti. Normalmente estaba enojado, normalmente era muy agresivo, normalmente era muy grosero, tenía un lenguaje muy florido. Y gracias a Dios, hoy es total y absolutamente diferente mi vida. Ayer una vez más nos lo dijeron en una visita que hicimos. Por mí, por mi esfuerzo, no podría. No es mi naturaleza ser manso y apacible. Dios es el que me ha permitido ser manso y apacible. Concluyamos. ¿Es la fe en Dios una muleta? Hablamos al principio de Jesse Ventura, ¿verdad? El gobernador de Minnesota, ex gobernador de Minnesota, y podemos decir que estaba equivocado cuando dijo que la religión es una muleta. Tal declaración habla de la naturaleza orgullosa del hombre. Busca quién es Jesse Ventura y te vas a dar cuenta que él personifica el tipo de gente reprendida por Jesús en el libro del Apocalipsis. Léeme por favor Apocalipsis 3:17. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Este es un hombre soberbio, orgulloso, rico, y que dice, yo no necesito un Dios. Entra en esa categoría perfecta. La reclamación es sobre la realización del deseo de Freud, Ventura y otros, solo actúan como una acusación contra ellos mismos. Exhiben su deseo de rechazar a Dios y sus estatutos para su vida. Son gente que no quiso sujetarse a la normativa de este libro. Bueno, no de la abejita. Se nota que es de adolescente, de la Biblia, pues. Son la representación perfecta de lo que la Biblia llama humanidad caída. Pero esta misma gente, a ellos, Dios les pide que reconozcan sus verdaderos deseos y Él se ofrece, no obstante todo lo que puedan pensar, Él se ofrece a sí mismo en lugar de la falsa esperanza del humanismo moderno al que ellos se aferran. Termino diciendo que las declaraciones de la Biblia respecto al hecho y evidencia de la resurrección de Jesús conlleva un consuelo en sí mismo y una esperanza real, esperanza que no decepciona, como diría la Biblia, y nos instruye para andar de una manera en que confiemos en Dios y reconozcamos nuestra verdaderamente débil posición, no ante la humanidad, no ante las circunstancias, sino ante Él. Porque yo doblo mis rodillas delante de Él para no tener que doblarlas delante de ningún dictador, circunstancia, opresión económica, fatalidad en mi vida. Una vez que eso se logra, amados, entonces nos volvemos fuertes. Terminamos con esta cita, segunda a los Corintios 12:10, por favor. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo prefiero ser débil ante Cristo y fuerte ante cualquier circunstancia que venga en la vida. Y si yo negare la existencia de Dios, ¿de qué me agarro? ¿De qué le va a servir a Jesse Ventura? ¿De qué le sirvió a Freud? Sus aplicaciones filosóficas y a tantos y tantos que han atribuido la no existencia de Dios. Inclusive hay un portal en Facebook, The Good Science, o la ciencia de Dios,
que si pueden seguir y leer los artículos están muy buenos, en donde inclusive científicos argumentan con ciencia en mano la existencia de Dios. Al hermano Edgar le gusta mucho estas publicaciones, a veces él sube ahí a su página algunos artículos, pero si tú puedes seguirlo, se llama The God Science o La Ciencia de Dios. Búscalo, está en Facebook y te sorprenderás de cómo la argumentación de gente instruida, porque acuérdense que dicen que somos unos ignorantes, puede refutar la más reacia argumentación de alguien que solo quiere creer y tiene el deseo de que no exista un Dios. Y finalmente probarlo no puede. Amén. Pues hoy dejamos hasta aquí las cosas. Ha sido un gusto que nos acompañes en esta noche y pues esperamos que el día de mañana, que es el último día de transmisión de la semana, también nos acompañes. Yo espero que esta enseñanza te haya ayudado y te haya abierto un poco más los ojos para que puedas tú tener un argumento sólido, racional y ahora bíblico de cómo tener apologética, es decir, cómo defender tu fe delante de aquellos que argumentan lo contrario. Mi nombre es Israel Chapa, un gusto siempre poder compartir la palabra de Dios contigo. ¿Estuvieron esta noche también? Y Dalia Castro. Bueno, que Dios te bendiga, descansa, aprovecha lo que te queda de domingo y pues si Dios quiere y tú lo permites, nos conectamos el día de mañana, 8 de la noche, en el discipulado. Son cosas más básicas, ¿verdad? Por ahí ya vamos a volver a empezar, por los que me han estado esperando, ya casi volvemos a empezar de cero nuestra serie de discipulado para que puedas crecer junto con nosotros. Dios te bendiga, pasa muy bonita noche. Shalom, despídense.